Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión vamos a ver una parte fundamental de los lenguajes de programación, los tipos de datos. Antes de empezar, os quiero recordar que podéis seguirnos en las redes sociales. En la descripción del vídeo os dejaré el enlace a la cuenta tanto de Instagram como de Twitter, a través de las cuales os mantendremos informados de cualquier novedad. ¿Preparado para conocer la diferencia entre un tipo abstracto de datos, un tipo de datos y una estructura de datos? Comencemos. Aunque los conceptos que vamos a ver en este vídeo no son exclusivos de la programación orientada a objetos, es cierto que este paradigma ilustra muy bien su definición y funcionamiento. Por tanto, he elegido Java, un lenguaje de programación orientada a objetos, como ejemplo para que entendáis, sin ningún lugar a dudas, cada uno de estos conceptos. Vamos a trabajar con un tipo abstracto de datos muy común en programación, la pila. ¿Habéis oído hablar de ella? Enseguida lo entenderéis. Un tipo abstracto de datos, o TAD, representa una abstracción de la realidad con independencia de la implementación concreta que se realice del mismo. Vale, pensad en una pila de libros. Podemos preguntarnos, por ejemplo, si la pila está vacía o no, es decir, si hay o no libros apilados. Podemos apilar libros, unos encima de otros. Podemos mirar qué libro está en la cima de la pila sin cogerlo. No podemos mirar el resto porque están tapados por los otros libros, pero el de arriba del todo sí que podemos consultarlo. También podemos coger el libro que está en la cima, y por el mismo motivo solo podemos hacer esto con el libro de más arriba. Después podemos optar por volver a dejarlo donde estaba o desapilarlo para guardarlo y ya no formará parte de la pila. Un tipo abstracto de datos define todas las operaciones posibles que se pueden realizar sobre un elemento de este tipo, es decir, una pila. En este caso, habríamos definido 4 operaciones. Si la pila está vacía, apilar un nuevo elemento, observar el elemento situado en la cima y desapilar el elemento situado en la cima. Importantísimo, un tipo abstracto de datos define qué operaciones existen, no cómo funcionan. ¿Entendido? Seguimos. Una estructura de datos, o ED, es la representación computacional concreta de la organización de los datos del tipo abstracto en términos de los tipos de datos primitivos que ofrece el lenguaje. Que nadie se asuste, esto es más sencillo de lo que parece. Físicamente, todos tenemos claro cómo apilaríamos libros sobre una mesa, pero en términos computacionales, a la hora de programar, los libros se han de sustentar en alguna estructura de soporte. ¿Qué estructura? Pues depende del lenguaje de programación. Puede ser una lista, una matriz, incluso una estructura creada por nosotros mismos, siempre y cuando el lenguaje nos lo permita. Por último, un tipo de datos es el resultado de dotar una estructura de datos de las operaciones definidas en el tipo abstracto de datos, lo que permite su uso efectivo en un programa. No tengas miedo, esto aún es más sencillo. La definición de las operaciones que ofrece un TAD y la estructura que ofrece un ED por sí solas no sirven para nada. Se necesita un tipo concreto de datos que implemente todas las operaciones definidas, haciendo uso para ello de la estructura de datos. ¿Qué tal la teoría? ¿Todo bien? Vamos a la práctica, que seguro os viene muy bien para sentar estos conceptos. Os he preparado una pequeña aplicación que ilustra de una manera sencilla y clara cada uno de los conceptos que acabamos de conocer. En primer lugar, definimos el tipo abstracto de datos, en nuestro caso una pila. Y para ello utilizamos un interfaz al que hemos llamado iPila. Como podéis ver, el interfaz iPila declara 4 operaciones: push, top, pop y isEmpty. El interfaz únicamente declara de qué operaciones debe disponer una pila, pero no define cómo se deben llevar a cabo dichas operaciones. En segundo lugar, definimos un tipo de datos concreto, al que hemos llamado pila1. Con la sentencia implements iPila, le estamos diciendo al programa que este tipo de datos va a implementar las operaciones del tipo abstracto de datos iPila. A partir de ese momento, es como si la clase y el interfaz firmaran una especie de contrato, en el que el interfaz le dice a la clase: vale, si quieres ser una pila, debes implementar estas 4 operaciones que te doy. La clase, por su parte, contesta: de acuerdo, yo implemento estas operaciones, pero yo elijo cómo voy a hacerlo. Así se ponen de acuerdo. Como podéis ver, la clase, el tipo de datos concreto, sí que dispone de cuerpo en cada método, donde se define cómo se lleva a cabo cada operación. En último lugar,
podemos ver los atributos de la clase. En este caso, pila1 dispone de una lista que va a representar la propia pila y un entero donde almacenará el tamaño actual de la pila. Todos los atributos de la clase forman la estructura de datos. Este sería el método principal de la aplicación. En él se instancia al tipo abstracto de datos iPila con un tipo concreto de datos, pila1. Posteriormente, se llevan a cabo una serie de operaciones y se va mostrando por pantalla el resultado de cada una de ellas. Entendiendo que se trata de una pila, podéis comprobar fácilmente que su comportamiento es el esperado. Ahora os muestro otro tipo de datos que, de la misma manera, representa una pila. Como tal, también define las mismas operaciones, pero la estructura de datos empleada es algo diferente. En esta ocasión, en lugar de una lista, utiliza un array para representar la pila. Esto provoca que los cuerpos de los métodos sean algo diferentes. De hecho, si os fijáis, este tipo de datos, aparte de definir los métodos de la interfaz, utiliza un método privado porque necesita redimensionar el array según va creciendo. Es importante que os quedéis con el hecho de que esta problemática se resuelve a nivel interno. El programador que utiliza los interfaces no tiene por qué saber cómo se estructura internamente un tipo de datos. Una gran ventaja del uso de los interfaces es que, como vais a ver, haciendo este pequeño cambio en el que le decimos a la aplicación que utilice otro tipo de datos diferente, esta no se ve afectada y funciona exactamente igual, porque realmente el tipo de datos, la pila, no ha cambiado. ¿Lo habéis entendido? Una vez que la parte teórica la entendéis, lo mejor es que practiquéis vosotros mismos. Os animo a hacer un ejercicio. Podéis tomar como patrón el interfaz iPila y después crear un nuevo tipo de datos llamado pila3. Como estructura de datos, pila3 puede disponer de stack, la implementación de una pila por defecto de Java. Es posible que al principio pueda parecer que esto no tenga sentido. ¿Para qué voy a diseñar una clase que represente una pila y utilice para ello una pila ya diseñada? Pues esto es más habitual de lo que pueda parecer. En ocasiones podemos querer mejorar un objeto ya existente, dotándolo de operaciones adicionales. Esto es solo un primer paso y os animo a que lo llevéis a cabo. Cualquier duda, ya sabéis, podéis utilizar los comentarios del vídeo o escribirme en las redes sociales. Estaré encantado de resolver vuestras dudas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, no olvidéis dejar un like y suscribiros para más contenido como este. Hasta la próxima.